Con este vídeo pretendo mostrar el tratamiento estadístico de las variables cuantitativas discretas. Concretamente voy a detallar cómo se organizan y presentan. La variable que se estudia es el número de hermanos. Comienzo con el vídeo del tratamiento estadístico de las variables cuantitativas discretas en este momento. Comenzamos con una estructura de tabla exactamente igual que la de las variables cualitativas que hemos visto en el vídeo anterior, pero ahora tiene más columnas, iremos viendo poco a poco por qué. De nuevo, en la primera de las columnas volvemos a poner las modalidades de la variable. La variable que se estudia en este caso, que se estudió en la estadística que se hizo el curso anterior, es el número de hermanos que tienen los componentes de la muestra. Las respuestas en este caso fueron o no tengo hermanos, o tengo un hermano, o dos, o tres, o cuatro, ¿vale? Entonces estas son las diferentes modalidades de la variable, que en este caso ya son números discretos, ¿vale? En la siguiente columna pues tenemos la columna de las frecuencias absolutas y observamos que en este caso hubo una persona menos que contestó a esta pregunta. En vez de 57, en este caso la población está compuesta por 56, de los cuales 3 personas contestaron que no tienen hermanos, 39 personas contestaron que tienen uno, 11 personas 2 hermanos, una persona 3 hermanos y 2 personas 4 hermanos. La misma información que teníamos recogida de la misma manera que en las variables cualitativas. Ahora de nuevo tenemos también la columna de las frecuencias relativas, en las que recordamos que relativizamos al total, utilizamos la fracción en el significado parte todo, numerador la frecuencia absoluta de la modalidad de la variable y en el denominador el total de elementos de la población. Si sumáramos todas nos darían 56, de 56 que recordamos nos sigue dando 1. La siguiente columna era las frecuencias relativas porcentuales, donde calculábamos los porcentajes que llevaban asociados las frecuencias relativas. Por ejemplo, el 11/56, dividíamos 11 entre 56, multiplicábamos por 100 y nos da que aproximadamente el 20% de la población pues afirma tener 2 hermanos. Y ahora tenemos un par de columnas nuevas, o 3, que son la n sub i mayúscula, que va relacionada con la n sub i minúscula. Esta se llama frecuencia absoluta y esta nueva frecuencia se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir eso de acumulada? Pues como si pusiéramos aquí una pequeña aspiradora que va empezando a acumular frecuencias. De manera que este 3 indica lo mismo que este, que hay 3 personas que contestan que tienen 0 hermanos. Y este 42, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que hay 42 personas que afirman tener o un hermano o menos. Por lo tanto, ese 42 surge de la suma de estas dos frecuencias. 3 personas que tenían 0 hermanos y 39 personas que tienen un hermano. Luego, si sumamos estas dos cantidades, nos daría 42. Luego, eso es lo que quiere decir este dato de frecuencia absoluta acumulada. Sigo avanzando que lo vais a ir viendo más claro. El 53. 53 personas afirman tener o 2 hermanos o menos. Y de nuevo el 53 surge de sumar 3 con 39 y 11. Esa especie de aspiradora que os voy diciendo que vamos teniendo por aquí es la frecuencia absoluta acumulada. El 54 es sumarle a todos los que ya teníamos uno más y, como comprenderéis, el 56 de sumarle los dos últimos que correspondían a la última modalidad de la variable. Curiosamente, daros cuenta cómo este 56, el último dato de la frecuencia relativa acumulada, debe de coincidir con este 56, que era el tamaño de la población, ¿vale? Entonces, frecuencia absoluta, acumulada. El acumular se expresa en las tablas estadísticas mediante la mayúscula. ¿Qué va a venir ahora? Pues aquí teníamos la frecuencia relativa, que es lo que vamos a tener en este momento. La frecuencia relativa acumulada, que es como si ahora la aspiradora la hiciéramos aquí, ¿vale? 3, 39 y 3, 42, 39 y 3 y 11, 53, 3, 39, 11 y 1. Entonces, daros cuenta cómo vamos acumulando en esta o también podemos relativizar esta de aquí. O sea, la F sub i mayúscula también puede salir de relativizar la absoluta acumulada. 3 de 56, 42 de 56, en fin, eso son por las propiedades de la suma, ¿vale? Y ya la última que tendríamos sería la relativa porcentual acumulada, ¿vale? En la que vamos acumulando los tantos por ciento. La interpretación sería la misma, pero simplemente con la parte porcentual. Entonces esta sería, daros cuenta como la tabla, en el caso de las variables cuantitativas, tiene como que 3 columnas nuevas. ¿Por qué no tenía esta la cualitativa? Porque en la cualitativa no había orden. Entonces, al no haber orden, no tenía sentido acumular datos. Ahora ya empieza a tener sentido. 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos. Quizá ahora todavía no le veáis mucho la utilidad, pero en próximos vídeos, cuando veamos las medidas de centralización media, mediana y moda, ya veréis por qué se calculan estas 3 nuevas columnas en las variables cuantitativas. Y ahora de nuevo, como tenemos aquí mogollón de información y mogollón de datos, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de resumirlos visualmente. Así que de nuevo nos encontramos
con ese diagrama de barra o pictograma, si pusiéramos aquí como cabecitas de hermanos o hermanas. Y entonces observamos cómo aquí abajo de nuevo teníamos las modalidades de la variable, 0 hermanos, 1 hermano, 2, 3 y 4, y hacia arriba teníamos la frecuencia absoluta, ¿vale? No entro en detalle en la construcción de esta tabla porque es igual que el diagrama de barras en la variable cualitativa. Lo que pasa es que sí que la completo, porque una vez que está hecho el diagrama de barras, también se puede hacer el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es como si hiciéramos una representación funcional de los puntos del diagrama de barras. Para ello se coge como los puntitos medios de cada una de las barritas que hemos puesto y los unimos, ¿vale? Del 0 al 1, del 1 al 2, el 3 y el 4. ¿Veis? Nos sale una especie de función. No sé si recordáis las funciones que se veían en secundaria, ¿vale? Entonces, si están las barritas solas, se llama diagrama de barras, y si ponemos esa rayita azul, pues eso es lo que se llama el polígono de frecuencia, ¿no? Un diagrama poligonal, ¿de acuerdo? Se pueden poner las dos, una sola, dependiendo de la información que queramos, cómo queramos transmitirla. Después también tenemos el diagrama de sectores, que aquí vemos cómo se quedaría el diagrama de sectores de la variable cuantitativa. Si os dais cuenta, esto se construye de la misma manera que lo vimos en la variable cualitativa, simplemente que en este caso, al tener más modalidades, pues hay que poner más colores. Y recordad que se hacían los sectores con reglas de 3, como vimos en el vídeo de la variable cualitativa. Y luego tenemos un nuevo diagrama de barras, que es el diagrama de frecuencia acumulada, que sería, en vez de utilizar alguna de estas 3 columnas, que siempre hemos utilizado la n sub i, es utilizar la de las acumuladas, ¿vale? Entonces, daros cuenta cómo las variables son las mismas, 0, 1, 2, 3 y 4, y tendríamos que tener menor o igual, en el sentido de que daros cuenta cómo tanto el polígono de frecuencias como los diagramas de barras van aumentando, van subiendo, porque lo que vamos es acumulando cada vez más frecuencia, ¿vale? 3, 42, 53, 54, 56, no tiene el mismo aspecto que este de aquí. Entonces, normalmente los que se usan son estos, pero podéis encontrar algún libro de texto en el que os aparezca el diagrama de frecuencia acumulada. De hecho, los libros de texto de estadística utilizan los diagramas de frecuencia acumulada. No sé si alguno de los que habéis estudiado o alguna de las que habéis estudiado estadística en bachillerato habéis utilizado las tablas de la normal, la tabla de la binomial. Pues todas esas tablas que había al final del libro de texto correspondían a este tipo de gráficas. Entonces no agobiéis demasiado porque las que vamos a utilizar en la educación primaria son estas, pero bueno, venía correcto que repasáramos también la frecuencia acumulada, ¿vale? Y aquí veis una fotografía o una captura de cómo se tratan los datos de la variable cuantitativa discreta. Con esto doy por concluido el tratamiento estadístico de las variables cuantitativas discretas. En los próximos vídeos completaré el estudio con las medidas de centralización y dispersión de los datos, lo que nos llevará a resumir toda esta información.